Mi hijo me llamó ladrón y se arrepintió amargamente. Les voy a contar algo que me dolió más que cualquier golpe que haya recibido en mis 62 años de vida. Algo que nunca pensé que me iba a pasar, y menos viniendo de la persona que más amo en este mundo. Mi nombre es Aurelio Mendoza, y toda mi vida he vivido aquí en Guadalajara, Jalisco. Desde que tengo memoria, mis manos han estado llenas de callos por el trabajo honesto. Primero ayudando a mi papá en el taller de herrería cuando era chamaco, después como albañil, y los últimos 20 años como maestro de obra en construcciones por toda la ciudad. Nunca he robado ni un peso en mi vida, muchachos, ni siquiera cuando mi esposa Carmen se enfermó del cáncer y necesitábamos dinero para los medicamentos. Prefería trabajar doble turno, de lunes a domingo, que estirar la mano para algo que no me pertenecía. Esa fue la educación que me dieron mis padres, y esa misma educación le di a mi hijo Rodrigo. Rodrigo, mi único hijo, el niño de mis ojos, ese muchacho que cargué en brazos cuando tenía fiebre, que enseñé a andar en bicicleta en el Parque Agua Azul, que aplaudí cuando se graduó de contador. Por él trabajé como mula, para que nunca le faltara nada, para que estudiara en buena escuela, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Pero hace 3 meses pasó algo que me cambió la vida para siempre. Yo estaba terminando una casa en la colonia americana, una construcción bonita de 2 pisos. Era viernes por la tarde, y como siempre, me quedé hasta tarde revisando que todo estuviera en orden. El ingeniero me tenía mucha confianza. Me dejaba las llaves y yo cerraba solo. Esa noche llegué a mi casa más cansado que de costumbre. Rodrigo estaba en la sala viendo televisión. Ya tenía 24 años. Vivía conmigo desde que su mamá murió hace 5 años. Trabajaba en una oficina del centro, ganaba bien, pero seguía en casa porque decía que no quería dejarme solo. «Buenas noches, mijo», le dije, como todas las noches, pero esa vez no me contestó. Ni siquiera volteó a verme. Tenía la cara seria, los ojos fijos en la pantalla, pero yo sabía que no estaba viendo el programa. «¿Todo bien, Rodrigo?» Entonces volteó, y la mirada que me echó, muchachos, esa mirada me heló la sangre. Era una mirada que nunca había visto en los ojos de mi hijo, una mirada llena de desconfianza, de coraje, de algo que no pude entender en ese momento. «Papá», me dijo con una voz que no reconocí, «necesitamos hablar mañana. Es importante». Y ahí fue donde empezó todo este infierno que me tiene aquí contándoles esta historia. ¿Qué será lo que mi propio hijo quería decirme? ¿Por qué esa mirada de desconfianza? La conversación del día siguiente cambiaría mi vida para siempre. El sábado por la mañana me levanté temprano, como siempre, pero esa noche casi no había dormido, dándole vueltas en la cabeza a la mirada de Rodrigo. En 39 años de ser papá, jamás había visto esos ojos en mi hijo. Preparé café para los dos, como hacía todos los fines de semana desde que murió Carmen. Era nuestro ritual, desayunar juntos, platicar de la semana, de sus planes, de la vida. Pero cuando bajó las escaleras, venía vestido para salir. «¿No vas a desayunar, mijo?» «No tengo hambre», me contestó seco, sin verme a los ojos. «Mejor vamos al parque a caminar. Necesito aire fresco para lo que te voy a decir». Mis manos empezaron a temblar mientras me servía el café. En mi corazón de padre, sabía que algo muy malo se venía. Caminamos hasta el Parque San Juan de Dios, el mismo donde él jugaba cuando era niño. Íbamos en silencio, yo tratando de romper la tensión con comentarios del clima, del tráfico, de cualquier cosa. Pero Rodrigo caminaba como si fuera a un funeral. Llegamos a una banca bajo un árbol de jacaranda, y ahí se sentó. Yo me quedé parado, con las manos en los bolsillos, esperando. «Papá», empezó y su voz sonaba como la de un extraño. «Ayer en la tarde vinieron a buscarme al trabajo unos vecinos de la colonia americana. Se me hizo un nudo en el estómago. La colonia americana, donde estaba construyendo la casa. ¿Qué vecinos, Rodrigo?» «La señora Esperanza, la que vive en la esquina, y don Jacinto, el del puesto de tacos. Me dijeron que te han visto salir muy tarde de las casas donde trabajas, que siempre te quedas solo, sin supervisión». «Pues sí, mijo, el ingeniero me tiene confianza, me deja cerrar yo». «Eso mismo les dije», me interrumpió.
pero su voz tenía un tono raro. Pero entonces la señora Esperanza me contó algo que me dejó helado. Me senté en la banca porque las piernas ya no me sostenían. ¿Qué te dijo? Rodrigo se llevó las manos a la cara, como si le doliera hablar. Me dijo que el martes pasado vio cuando saliste de la casa a las 11 de la noche, que cargabas una bolsa grande, pesada, que te subiste rápido a tu camioneta y te fuiste como huyendo. Pero eso es mentira, Rodrigo. El martes salí a las 8, como siempre. También eso les dije, gritó y por primera vez en años me alzó la voz. Pero entonces don Jacinto me enseñó una foto. Mi mundo se empezó a tambalear. ¿Una foto? Una foto donde se te ve saliendo de la casa con una bolsa. De noche. Solo. Y la fecha de la foto dice martes, 11:30 de la noche. Me quedé mudo. No entendía nada. Eso era imposible. Hijo, te juro por la memoria de tu madre que eso es mentira. Yo ese día... ¿Y entonces por qué tienes dinero extra últimamente? Me cortó con los ojos llorosos. ¿Por qué de repente pudiste arreglar el techo de la casa? ¿De dónde sacaste para comprar llantas nuevas para la camioneta? Cada pregunta era como una puñalada. Mi propio hijo dudando de mí. Rodrigo, ese dinero viene de trabajos extras, de fines de semana. No me mientas, papá. Se paró de la banca temblando. Don Jacinto me dijo que en esa casa han estado desapareciendo herramientas caras, materiales de construcción, y que tú eres el único que tiene llaves. Ahí fue cuando sentí que el mundo se me vino encima. Mi hijo, mi sangre, mi todo, me estaba acusando de ser un ladrón. Rodrigo, mírame a los ojos, le dije temblando. Soy tu padre, te conozco desde que naciste. ¿De verdad crees que yo soy capaz de robar? Pero cuando levantó la cara, vi algo que me destrozó el alma. Duda. En los ojos de mi hijo había duda, y lo que pasó después fue lo que me cambió la vida para siempre, porque las palabras que salieron de su boca ese día todavía me duelen como el primer día. Rodrigo se quedó parado ahí frente a mí, con los puños cerrados y los ojos rojos. Yo seguía sentado en esa banca, sintiéndome como si me hubieran dado un balazo en el pecho. «Contéstame, papá», me dijo con la voz quebrada. «¿De verdad crees que no me doy cuenta? He estado sumando cosas en mi cabeza toda la semana». «¿Qué cosas, hijo?» «Las llantas nuevas de tu camioneta costaron más de 8,000 pesos, el arreglo del techo, otros 10,000. Y apenas el mes pasado pagaste la reparación del refrigerador sin chistar. ¿De dónde sale tanto dinero extra, papá?» Me levanté de la banca tratando de acercarme a él, pero retrocedió como si yo fuera un extraño. «Rodrigo, escúchame bien. Ese dinero... Ya no quiero más mentiras», gritó tan fuerte que la gente del parque volteó a vernos. «Don Jacinto me enseñó las fotos. Te tiene vigilado desde hace semanas. Dice que siempre sales muy tarde, siempre solo, siempre cargando cosas. Pero esas fotos pueden estar manipuladas, pueden ser de cualquier día. ¿Y por qué te iba a inventar algo así? ¿Qué gana mintiendo sobre ti?» Era una buena pregunta. Una pregunta que yo mismo me había hecho toda la noche. ¿Por qué alguien me haría algo así? «No lo sé, mijo, pero te juro...» «Ya no me jures nada», me interrumpió con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que se siente que lleguen a tu trabajo a decirte que tu papá es un ratero? ¿Sabes la vergüenza que pasé cuando la señora Esperanza me dijo que todo el vecindario ya sabe? Esas palabras me pegaron como martillazos. Mi hijo estaba sufriendo por mi culpa, aunque yo fuera inocente. «Rodrigo, dame tiempo para investigar, para probar mi inocencia». «¿Tu inocencia?», se rió con amargura. «Papá, la evidencia está ahí. Las fotos, el dinero extra, tu acceso a la casa. ¿Qué más necesitas para aceptar la verdad?» Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Ver a mi hijo, mi único hijo, hablándome como si fuera un criminal cualquiera. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», le pregunté con la voz ronca. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró directo a los ojos. «Quiero que dejes de mentirme. Quiero que admitas lo que has estado haciendo y quiero que devuelvas todo lo que te hayas robado». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. «Hijo, por la memoria de tu madre, por todo lo que hemos vivido juntos, yo no soy un ladrón». Pero entonces Rodrigo hizo algo que jamás voy a olvidar. Se acercó a mí, me puso el dedo en el pecho y con una voz llena de desprecio me dijo:
Ya basta de mentiras. Eres un ladrón, papá, un pinche ladrón, y me das asco que seas mi padre. Muchachos, no hay palabras para describir lo que se siente cuando tu propio hijo te llama ladrón. Cuando la persona que más amas en el mundo te escupe en la cara con tanto odio. Ahí, parado en ese parque, sentí que mi vida se partía en dos, el antes y el después de esas palabras. Rodrigo me dio la espalda y empezó a caminar hacia la salida del parque. Yo me quedé ahí temblando, viendo cómo se alejaba mi único hijo, cargando una marca en el alma que sabía que nunca se me iba a quitar. Pero lo que yo no sabía era que esas palabras que me destrozaron ese día, muy pronto le iban a destrozar el alma a él también. Después de lo que pasó en el parque, me quedé parado ahí como un espantapájaros, viendo cómo Rodrigo se perdía entre la gente. Las palabras «eres un ladrón» me rebotaban en la cabeza como pelotas de ping-pong. Una señora que estaba sentada en otra banca se me acercó. «¿Se encuentra bien, señor? Se ve muy pálido». «Sí, señora, gracias», le mentí. «Solo estoy cansado». Pero no estaba cansado, estaba destrozado. Caminé de regreso a la casa como zombi. Cada paso me pesaba como si llevara costales de cemento en los pies. Cuando llegué, Rodrigo ya se había encerrado en su cuarto. Escuché que hablaba por teléfono, pero no pude entender con quién. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde Carmen se sentaba a tejer cuando estaba enferma. Ahí me quedé, mirando las fotos de nosotros tres en la pared. Fotos de cuando Rodrigo era niño, de sus cumpleaños, de cuando se graduó. En todas esas fotos yo salía sonriendo, orgulloso de mi familia. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Esa noche, Rodrigo no bajó a cenar. Escuché que pidió una pizza y se la llevaron hasta su cuarto. Yo calenté unos frijoles y me los comí solos, en una mesa que de repente se sentía enorme y vacía. Al día siguiente, domingo, me levanté temprano como siempre. Preparé café para los dos, puse pan dulce en la mesa, esperando que bajara. Pero cuando escuché sus pasos en las escaleras, vi que venía con una maleta en la mano. «¿A dónde vas, mijo?» «Me voy a quedar unos días en casa de mi compadre Sergio», me dijo sin voltear a verme. «No puedo estar aquí ahorita». «Rodrigo, por favor, hablemos». «No hay nada que hablar, papá. Hasta que no admitas la verdad y arregles este desmadre, yo no puedo verte a la cara». Y se fue. Así, sin más. Escuché cuando arrancó su carro y se alejó, dejándome solo en esa casa que de repente se sintió como un mausoleo. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Iba al trabajo, pero no podía concentrarme. Los otros albañiles me preguntaban qué me pasaba, por qué andaba tan serio. Yo les decía que era gripa, que se me pasaría pronto, pero adentro de mí había un huracán. El miércoles, en la obra, el ingeniero Ramírez me llamó a su oficina. «Aurelio, necesito hablar contigo». Se me heló la sangre. Ya sabría él también de las acusaciones. «Dígame, ingeniero, han llegado rumores muy raros sobre ti. Personas del vecindario diciendo que sales muy tarde de las obras, que cargas cosas raras». Ahí fue cuando me di cuenta de que el chisme ya se había regado como pólvora. En un barrio como la Colonia Americana, cuando empieza a correr un rumor, no para hasta que llega a todos lados. «Ingeniero, yo...» «Mira, Aurelio», me interrumpió. «Yo te conozco desde hace 8 años. Sé que eres una persona honesta, pero también sé que estos rumores pueden dañar la reputación de la empresa. ¿Me va a correr? No, pero por ahora necesito que alguien más se quede contigo a cerrar las obras. No puedes quedarte solo hasta que esto se aclare». Fue como si me hubieran dado una cachetada. Después de 8 años de confianza total, ahora me ponían niñera. Pero yo no dije nada, no grité, no me quejé, no pateé. Simplemente asentí con la cabeza y aguanté. ¿Saben por qué no dije nada? Porque cuando uno es inocente, cuando uno sabe que la verdad está de su lado, a veces lo único que puede hacer es guardar silencio y esperar a que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Esa noche llamé a Rodrigo. Me contestó al 5.º timbrazo. «¿Qué quieres?» «Solo saber cómo estás, mijo». «Estoy bien. ¿Ya vas a decirme la verdad?» «La verdad ya te la dije, Rodrigo. Yo no robé nada». Hubo un silencio largo. Después escuché un suspiro.
Papá, el ingeniero ya sabe, los vecinos ya saben, todo mundo está hablando de esto. ¿No te das cuenta de que te están exhibiendo? Me doy cuenta, hijo, pero ¿qué quieres que haga? Que admita algo que no hice. Quiero que dejes de hacerme sufrir, me dijo con la voz quebrada. Quiero que mi papá regrese a ser el hombre que yo admiraba. Mi hijo me llamó ladrón y se arrepintió amargamente. Parte 5 de 10. La decisión que tomé esa noche fue simple pero dolorosa. Iba a aguantar todo en silencio. No iba a defenderme, no iba a pelear, no iba a buscar venganza contra quien me estuviera haciendo esto. Simplemente iba a trabajar, a vivir mi vida y a esperar a que Dios pusiera las cosas en su lugar. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque así me educaron mis padres. Mi papá, que en paz descanse, siempre me decía: Aurelio, cuando la conciencia está limpia, el tiempo siempre pone la verdad en su lugar. Pero muchachos, aguantar en silencio fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pasaron 3 semanas donde cada día era un infierno diferente. En el trabajo, mis compañeros ya sabían todo. Algunos me apoyaban, como el negro Molina, que llevaba 20 años conmigo en la construcción. Aurelio, me decía, yo te conozco, sé que tú no eres capaz ni de robarte un clavo oxidado. Pero otros me veían raro. Cuchicheaban cuando pasaba, hacían comentarios bajito. En el comedor, cuando llegaba a sentarme, algunos se cambiaban de mesa. En el barrio era peor. Cada vez que salía a la tienda, sentía las miradas. La señora Esperanza, la que había empezado todo este desmadre, me veía desde su ventana como si fuera un delincuente. Don Jacinto, el de los tacos, ya no me saludaba cuando pasaba por su puesto. Una tarde, la señora Rosa, mi vecina de al lado, se asomó por la reja mientras yo regaba las plantas de Carmen. «Oiga, don Aurelio», me dijo bajito, «yo no creo nada de lo que andan diciendo. Usted siempre ha sido un hombre derecho». Le agradecí con una sonrisa, pero por dentro sentía que cada palabra de apoyo me dolía más, porque me recordaba que necesitaba que me defendieran de algo que jamás había hecho. Lo peor de todo era Rodrigo. Mi hijo siguió viviendo en casa de Sergio, su compadre. Cada 3 días me hablaba para preguntarme si ya estaba listo para decir la verdad. Cada llamada terminaba igual, con él colgándome cuando yo le repetía que era inocente. Un viernes por la tarde, cuando salí del trabajo, decidí pasar por casa de Sergio a intentar hablar con Rodrigo cara a cara. Toqué la puerta y me abrió Sergio. «¿Qué tal, don Aurelio?» «Hola, Sergio. ¿Está Rodrigo?» Sergio se veía incómodo, como si no supiera qué decir. «Sí está, pero ya sabe que él anda diciendo que no quiere verlo hasta que usted...» «Ya sé», lo interrumpí. «Solo dile que su papá vino a buscarlo. Que si algún día quiere platicar ya sabe dónde encontrarme». Esa noche, solo en mi casa, me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta. Una carta para Rodrigo, por si algo me pasaba. En esa carta le contaba toda mi vida, desde chamaco hasta ese día. Le escribí sobre su mamá, sobre lo orgulloso que estaba de él, sobre cómo había trabajado cada día de mi vida pensando en darle un futuro mejor. Al final escribí: «Hijo, si algún día lees esta carta, quiero que sepas que aunque me hayas llamado ladrón, aunque no me creas, aunque me odies, yo te voy a amar hasta el último día de mi vida, porque así quiere un padre, sin condiciones». Guardé la carta en mi buró junto a la foto de Carmen, pero al día siguiente pasó algo que empezó a cambiar todo. Era sábado por la mañana. Estaba desayunando solo cuando sonó el teléfono. Era el ingeniero Ramírez. «Aurelio, necesito que vengas urgente a la obra de la colonia americana. Algo muy raro está pasando». «¿Qué pasó, ingeniero?» «Anoche entraron a robar. Se llevaron herramientas, materiales, cables de cobre, pero lo raro es que quien entró tenía llaves». Se me paralizó el corazón. «¿Llaves?» «Sí, no forzaron nada. Entraron como si conocieran la casa. Y Aurelio, tú no tienes las llaves desde hace 3 semanas. Las tiene Martín, el nuevo encargado». Cuando llegué a la obra, había patrullas, peritos, vecinos curiosos. Martín estaba ahí, pálido como papel, hablando con los policías. «¿Qué pasó, Martín?» «Don Aurelio», me dijo temblando, «anoche guardé las llaves en mi carro, como siempre. Esta mañana ya no estaban.
Y cuando llegué aquí encontré todo esto. Ahí fue cuando empecé a entender que alguien había estado jugando un juego muy sucio conmigo. Alguien que conocía nuestros movimientos, que sabía cuándo cambiarían las llaves, que había estado planeando todo esto desde hace mucho tiempo. Los policías empezaron a hacer preguntas a todos. Al ingeniero, a Martín, a los vecinos que habían visto algo raro. Yo me quedé ahí parado, viendo cómo investigaban, sintiendo una mezcla rara de esperanza y miedo. El comandante Silva, un hombre mayor con bigote canoso, se me acercó. ¿Usted es Aurelio Mendoza? Sí, señor comandante. Hemos escuchado algunos rumores sobre usted. ¿Es cierto que los vecinos lo han visto salir tarde de aquí? Antes sí me quedaba solo, pero desde hace 3 semanas ya no tengo llaves. Pregúntele al ingeniero. El comandante anotó algo en su libreta y se fue a hablar con otros testigos. Mientras los peritos revisaban la casa, me quedé platicando con Martín. El muchacho estaba muy nervioso. Se limpiaba el sudor de la frente cada 5 minutos. Don Aurelio, yo no entiendo cómo se robaron mis llaves del carro. Lo tenía cerrado, estacionado enfrente de mi casa toda la noche. ¿Y no escuchaste nada? ¿No viste a alguien rondando? Nada, don. Pero ahora que lo pienso, ayer en la tarde, cuando estaba cerrando aquí, don Jacinto, el de los tacos, se me acercó mucho. Dijo que quería platicarme algo sobre usted. Se me erizó la piel. ¿Qué te dijo? Que tuviera cuidado, que usted había estado robando, que ya lo habían cachado. Me enseñó unas fotos en su celular donde salía usted cargando bolsas. ¿Y qué más pasó? Pues nada raro, don. Solo que se quedó ahí conmigo hasta muy tarde, como acompañándome mientras yo cerraba. Incluso me ayudó a cargar unas varillas al carro. Ahí fue cuando se me prendió el foco. Don Jacinto había estado muy cerca de Martín, muy cerca de su carro, muy cerca de las llaves. Le conté mis sospechas al comandante Silva. Él frunció el ceño y mandó llamar a don Jacinto. En 10 minutos llegó don Jacinto con su delantal sucio y cara de inocente. «Buenos días, comandante. ¿En qué les puedo ayudar? Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el robo de anoche». «Ay, qué lástima lo que pasó, pero ya era hora de que cacharan al verdadero ladrón». «¿A qué se refiere?» Don Jacinto me señaló con el dedo como si fuera basura. «A Aurelio Mendoza. Yo tengo fotos de cuando sale de aquí robando. Ya se las enseñé a su hijo, a los vecinos, a todo mundo». «Enséñemelas», le dijo el comandante. Don Jacinto sacó su celular viejo y empezó a buscar las fotos, pero cuando llegó a ellas, la cara se le puso blanca. «Qué raro. Aquí estaban». «¿Las borró?» «No, yo no borré nada. Se habrán perdido». El comandante Silva era un policía con muchos años de experiencia. Sabía oler cuando alguien mentía. «¿Dónde estuvo usted anoche entre las 10 y las 2 de la mañana?» «En mi casa, durmiendo. Mi esposa puede confirmarlo. Ahorita hablamos con ella. Mientras tanto, ¿nos permite revisar su puesto de tacos?» «¿Para qué? Yo no tengo nada que esconder». «Entonces no hay problema. Caminamos todos hasta el puesto de don Jacinto, que estaba a 3 cuadras de la obra. Era un carrito verde con ruedas, de esos que se mueven de lugar en lugar. Cuando el comandante empezó a revisar, atrás del carrito encontró algo que nos dejó helados. Herramientas de construcción. Taladros, martillos, cables de cobre, todo nuevo, todo igual a lo que había en la obra. «¿Y esto qué es?», preguntó el comandante. Don Jacinto empezó a tartamudear. «Eso, un amigo me las prestó». «¿Qué amigo?». «No me acuerdo del nombre». Pero ahí no terminó la cosa. Cuando siguieron revisando, encontraron las llaves de Martín en una bolsa de plástico, escondidas entre las servilletas. Don Jacinto se puso pálido como papel. Yo no sé cómo llegaron ahí. ¿Y las fotos de Aurelio? ¿También aparecieron solas en su celular? Ahí fue cuando don Jacinto se quebró. Se echó a llorar como niño chiquito. «Yo no quería lastimar a nadie, solo necesitaba dinero. Mi esposa está enferma, necesito pagar medicinas». Toda la verdad empezó a salir como agua de represa rota. Don Jacinto confesó que llevaba meses robando de las obras, que había estado vigilando mis horarios, que tomó fotos mías saliendo normal del trabajo, pero les cambió la fecha y la hora en el celular para que pareciera que salía de noche, que había empezado a regar el chisme para que las sospechas cayeran sobre mí, que cuando me cambiaron las llaves,
Él siguió robando, pero ahora le robó las llaves a Martín. Cuando se llevaron a don Jacinto arrestado, yo me quedé ahí parado, sintiendo un alivio tan grande que casi me da un infarto. Pero al mismo tiempo sentía un dolor terrible en el pecho, porque mi nombre ya estaba limpio, pero las palabras de mi hijo seguían ahí, clavadas en mi corazón como puñales. Samaquijo me llamó ladrón y se arrepintió amargamente. Parte 7 de 10. Cuando llegué a mi casa esa tarde, me senté en la sala y me quedé viendo las fotos de la pared otra vez. Pero ahora ya no se sentía igual. La verdad había salido. Mi nombre estaba limpio, pero mi corazón seguía roto. Sabía que tenía que llamar a Rodrigo para contarle lo que había pasado, pero no sabía cómo. ¿Cómo le dices a tu hijo que la persona en la que confió para acusarte era el verdadero ladrón? ¿Cómo le explicas que por creer en chismes te gritó cosas que jamás debió gritarte? Como a las 6 de la tarde sonó el teléfono. Era el ingeniero Ramírez. Aurelio, ya hablé con los comandantes. Todo quedó claro. Mañana mismo te devuelvo las llaves y todo regresa a la normalidad. Te debo una disculpa. No se preocupe, ingeniero. Usted hizo lo correcto. Y otra cosa. Ya corrió la voz por todo el vecindario de lo que pasó. La gente está hablando. Están diciendo que don Jacinto los engañó a todos. Cuando colgué, me preparé un café y me armé de valor para llamar a Rodrigo. Marqué su número y esperé. Sonó una vez, 2 veces, 3. ¿Papá? Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando. Hola, amigo. Necesito contarte algo muy importante. Yo también necesito contarte algo, papá. ¿Puedes venir a casa de Sergio? Es urgente. Voy para allá. Cuando llegué a casa de Sergio, Rodrigo estaba sentado en la banqueta de enfrente con la cabeza entre las manos. Se veía destrozado. Me senté a su lado sin decir nada. Él levantó la cara y vi que tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Papá, ya me enteré de todo. ¿Cómo? La señora Esperanza vino a buscarme al trabajo hace 2 horas. Venía llorando, temblando. Me contó que arrestaron a don Jacinto, que él era el ladrón, que las fotos estaban falsificadas. Se le quebró la voz y empezó a llorar otra vez. Me dijo que todo el vecindario ya sabe la verdad, que don Jacinto confesó que había inventado todo para culparte a ti, que necesitaba dinero para los medicamentos de su esposa y que pensó que si te echaban la culpa, él podría seguir robando sin problemas. Yo no dije nada, solo lo dejé hablar. Papá, yo le creí. Le creí a un extraño antes que a ti. Te acusé de ladrón. Te grité que me dabas asco. Dudé de ti, papá. Dudé del hombre que me crió, que trabajó como mula para darme todo, que nunca me mintió en 24 años de mi vida. Las lágrimas le corrían como ríos por las mejillas. ¿Sabes lo que se siente darte cuenta de que eres el peor hijo del mundo? ¿Sabes lo que se siente recordar cada palabra venenosa que le dijiste a tu papá? ¿Sabes lo que se siente saber que heriste al único hombre que te ha amado sin condiciones? Yo extendí la mano para tocarlo, pero él se alejó. No, papá, no me toques. No merezco que me toques. No merezco que me perdones. No merezco ser tu hijo. Rodrigo, no, gritó. Déjame terminar. Estas 3 semanas me la he pasado diciéndole a todo mundo que mi papá era un ladrón. Le conté a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis primos. Les dije que estaba decepcionado de ti, que ya no te respetaba, que me dabas vergüenza. Se llevó las manos a la cara. Y todo este tiempo tú estabas sufriendo en silencio. Todo este tiempo tú sabías que eras inocente, pero no me gritaste, no me insultaste, no me odiaste. Simplemente aguantaste mis palabras como si fueran golpes. Rodrigo, mírame. ¿Cómo voy a mirarte? ¿Cómo voy a verte a los ojos después de lo que te hice? Papá, yo te destruí. Yo fui quien más daño te hizo, más que don Jacinto, más que los vecinos, más que todos juntos. Se paró de la banqueta y empezó a caminar en círculos, como animal enjaulado. Anoche, cuando me llamaste, cuando me dijiste otra vez que eras inocente, yo te colgué. Te colgué a ti, papá, al único hombre que jamás me ha fallado en la vida. Entonces se detuvo frente a mí y se hincó en la banqueta. Perdóname, papá. Perdóname, aunque sé que no me lo merezco. Perdóname,
Aunque sé que hay palabras que no se pueden borrar. Perdóname, aunque sé que nunca voy a poder perdonarme a mí mismo. Ahí, viendo a mi hijo de rodillas, pidiendo perdón por algo que lo estaba matando por dentro, sentí que mi corazón se partía y se componía al mismo tiempo. Ver a mi hijo ahí, hincado en la banqueta, pidiendo perdón con el alma rota, fue una de las imágenes más duras de mi vida, pero también una de las que más me conmovieron. Me levanté y lo ayudé a pararse. Él no quería, seguía diciendo que no se lo merecía, pero yo lo jalé hasta que quedamos frente a frente. Rodrigo, mírame a los ojos. No puedo, papá. Mírame. Cuando por fin levantó la cara, vi algo que jamás había visto en mi hijo. Una tristeza tan profunda que parecía que se le iba a salir el alma por los ojos. Era la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que había lastimado a la persona que más amaba en el mundo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, mijo? Que te gritara ladrona. No, lo interrumpí. Lo que más me dolió fue ver la duda en tus ojos, ver que por un momento, aunque fuera un segundo, pensaste que tu papá era capaz de ser un ratero. Rodrigo se echó a llorar otra vez, pero ahora sin hacer ruido, como si hasta para llorar se sintiera culpable. Esa duda, Rodrigo, me dolió más que todas las palabras que me gritaste, porque durante 24 años yo creí que me conocías. Creí que sabías qué clase de hombre soy. Sí te conozco, papá. Por eso me duele tanto lo que hice, porque sé que eres el hombre más honesto del mundo, y tú te dejaste llevar por las apariencias, te dejaste envenenar por chismes de gente que no nos conoce. Nos quedamos callados un rato, los dos parados ahí en la banqueta, bajo un farol que empezaba a prenderse, porque ya se estaba haciendo de noche. Papá, ¿me vas a perdonar? Esa pregunta me llegó al alma. ¿Cómo le explicas a tu hijo que ya lo perdonaste desde el momento en que lo viste arrepentido? Pero ¿cómo le explicas también que hay heridas que no se curan con perdón? Rodrigo, yo te perdono. Te perdono porque eres mi hijo, porque te amo, porque sé que no actuaste con maldad. Pero hijo, ¿pero qué, papá? Pero hay palabras que no se pueden borrar. Hay cosas que se dicen que dejan marcas para siempre. Vi cómo se le descompuso la cara. ¿Eso quiere decir que nunca vamos a estar bien? Quiere decir que vamos a tener que aprender a vivir con esto. Tú vas a tener que cargar con el peso de haberme lastimado, y yo voy a tener que cargar con el peso de recordar que mi propio hijo dudó de mí. Pero papá, yo haré lo que sea para compensarte. No se trata de compensar, mijo. Se trata de que los dos entendamos que las palabras tienen poder, que cuando uno habla con coraje, sin pensar, puede destruir algo muy bonito en segundos. Rodrigo se secó las lágrimas con la manga de la camisa. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a intentar sanar, despacio, con paciencia. Pero Rodrigo, escúchame bien. Esto no se va a olvidar de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, hijo. Puede que años. Puede que nunca seamos exactamente como antes. Esas palabras lo golpearon como martillazos, pero necesitaba que supiera la verdad. Necesitaba que entendiera que sus palabras habían lastimado algo muy profundo en mí. ¿Pero me dejas intentarlo? ¿Me das la oportunidad de demostrarte que sigo siendo tu hijo? Que aunque la regué horrible, todavía te amo. Lo miré a los ojos otra vez. Esos ojos que habían estado llenos de duda hace 3 semanas, ahora estaban llenos de dolor, de arrepentimiento, de amor. Sí, Rodrigo, te doy la oportunidad. Él se me aventó a los brazos y me abrazó como cuando era niño chiquito, pero el abrazo se sintió diferente. Ya no era el abrazo inocente de un hijo con su papá. Era el abrazo desesperado de alguien que sabía que había roto algo muy valioso y estaba tratando de pegarlo con las manos. Papá, te juro que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco ser tu hijo. No tienes que demostrarme nada, Rodrigo. Eres mi hijo, pase lo que pase. Pero sí tienes que aprender a vivir con las consecuencias de lo que hiciste. Cuando nos separamos, vi algo en sus ojos que me partió el corazón. Vi que se había dado cuenta de que hay errores que marcan para siempre, que hay palabras que no se pueden deshacer, que había lastimado a su papá de una manera que iba a cargar el resto de su vida.
Los siguientes días fueron raros, muchachos. Rodrigo regresó a la casa, pero era como si viviéramos dos extraños bajo el mismo techo. Él trataba de hacer todo perfecto. Me levantaba el desayuno, limpiaba la casa, hasta lavaba mi ropa. Pero cada gesto se sentía forzado, como si estuviera pagando una deuda que nunca se iba a terminar de pagar. Yo veía cómo se estaba comiendo por dentro. Se levantaba en las madrugadas y lo escuchaba caminar por la casa, como si no pudiera dormir. A veces lo cachaba viéndome cuando pensaba que no me daba cuenta, con una cara de tristeza que me partía el alma. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, sonó el teléfono. Era mi hermana Esperanza, que vive en Puebla. Aurelio, me contó tu compadre Raúl lo que pasó. ¿Cómo estás? Bien, hermana. Ya se aclaró todo. ¿Y Rodrigo? Dicen que él... Miré a mi hijo y vi cómo se le descompuso la cara. Se levantó de la mesa y se fue a su cuarto. Sí, hermana, él se dejó engañar, pero ya está arrepentido. ¡Ay, Aurelio! Ese muchacho debe estar sufriendo horrores. Acusar a su propio papá. Cuando colgué, subí a su cuarto. La puerta estaba abierta. Rodrigo estaba sentado en su cama, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien, mijo? No, papá, no estoy bien. Y creo que nunca voy a estar bien. ¿Por qué dices eso? Se levantó y se puso a ver por la ventana, porque cada día que pasa me doy más cuenta de la magnitud de lo que hice. Ayer fui al banco y la cajera me preguntó por ti. Me dijo que ya sabía la verdad, que qué bueno que te habían limpiado el nombre. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que qué bueno, pero por dentro me moría de la vergüenza, porque ella no sabe que yo fui quien más te lastimó, que yo fui quien te gritó ladrón sin tener pruebas. Se volteó hacia mí con los ojos aguados. Papá, anoche soñé con mamá. Soñé que estaba viva y que me regañaba. Me decía que cómo había sido capaz de lastimarte así, que ella se había muerto tranquila porque sabía que yo te iba a cuidar, no que te iba a destruir. Rodrigo, me desperté llorando. Me desperté sintiendo que le había fallado a mamá, que le había fallado a ti, que me había fallado a mí mismo. Se sentó en la cama otra vez y se tapó la cara. Ya no sé cómo vivir con esto, papá. Ya no sé cómo verme al espejo. Cada mañana me despierto y por un segundo olvido lo que pasó. Pero después me acuerdo y siento como si me hubieran pateado en el estómago. Me senté junto a él en la cama. Mijo, tienes que perdonarte a ti mismo también. ¿Cómo? ¿Cómo me perdono algo así? Papá, yo te odié sin razón. Te grité cosas que jamás debí gritarte. Dudé de tu honradez, de tu palabra, de todo lo que eres. Pero ya sabes la verdad. Saber la verdad no borra lo que sentí. No borra el odio que tuve hacia ti durante 3 semanas. No borra las veces que deseé que no fueras mi papá. Esas palabras me pegaron duro. Sabía que Rodrigo estaba siendo honesto, que me estaba contando lo que realmente había sentido durante esas 3 semanas terribles. Rodrigo, mírame. Tú no eres el primer hijo que ha dudado de su papá, ni vas a ser el último. Pero otros hijos no llaman ladrón a su papá. Otros hijos no destruyen la dignidad del hombre que los crió. Me quedé callado porque tenía razón. Lo que él había hecho no era cualquier cosa. Había atacado lo más sagrado que tengo, mi honra. ¿Sabes qué es lo que más me tortura, papá? ¿Qué? Que cuando me enseñaron esas fotos falsas, cuando me dijeron esos chismes, yo sentí alivio. ¿Alivio? Sí, sentí alivio de tener una explicación para cosas que no entendía. El dinero extra, las reparaciones de la casa, en lugar de preguntarte directamente, en lugar de confiar en ti, yo quise creer que eras culpable porque era más fácil que investigar la verdad. Se paró y empezó a caminar por el cuarto. Eso es lo que más me avergüenza, papá, que parte de mí quería que fueras culpable, porque así no tendría que sentirme mal por todas las veces que pensé que trabajabas demasiado, que no tenías ambiciones, que eras conformista. Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. Mi hijo me estaba confesando cosas que había guardado por años. Durante años, papá, me daba pena decirle a mis amigos que mi papá era albañil. Me daba pena que vieras telenovelas en lugar de noticias. Me daba pena que no supieras usar computadoras o que no hablaras inglés. Ahora era yo el que se quedó sin palabras. Y cuando aparecieron esas acusaciones, yo pensé, ahí está la explicación.
Mi papá es un fracasado que termó robando para aparentar. Y eso me dolió menos que aceptar que, simplemente, era un hombre honesto trabajando duro por su familia. Cuando Rodrigo terminó de hablar, el cuarto se quedó en un silencio tan pesado que podía escuchar los latidos de mi corazón. Mi hijo acababa de confesarme algo que dolía más que cuando me gritó ladrón, que durante años se había avergonzado de mí. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Afuera, los niños jugaban fútbol en la calle, como yo jugaba cuando era chamaco. Una vida simple, honesta, sin pretensiones. ¿Sabes qué, Rodrigo?, le dije sin voltear a verlo. Tienes razón. Papá, tienes razón en todo lo que dijiste. Soy un albañil, no hablo inglés, no entiendo de computadoras, veo telenovelas en lugar de noticias. Soy todo lo que a ti te daba pena. Me volteé hacia él. Pero también soy el hombre que trabajó 16 horas diarias para que tuvieras zapatos nuevos para la escuela. Soy el hombre que se desveló cuidándote cuando tenías fiebre. Soy el hombre que vendió su único traje bueno para comprarte útiles escolares. Rodrigo se quedó callado, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Soy el hombre que nunca robó un peso, pero que tampoco tuvo grandes ambiciones porque toda mi ambición estaba puesta en ti, en que tú fueras mejor que yo, en que tú sí tuvieras educación, en que tú sí pudieras hablar con palabras bonitas. Me senté en el borde de la cama. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto, mijo? Que yo sabía que te daba pena. Lo sabía y lo aceptaba, porque pensaba que era normal, que los hijos siempre quieren que sus papás sean mejores. Papá, déjame terminar. Cuando me gritaste ladrón, cuando me dijiste que te daba asco, yo pensé que era lo peor que me podías decir. Pero ahora me doy cuenta de que ya me lo habías dicho antes, sin palabras. Rodrigo se hincó frente a mí. Perdóname, papá, perdóname por ser tan idiota, por ser tan malagradecido, por... Ya, Rodrigo, ya párale. No se trata de que me pidas perdón, se trata de que los dos entendamos algo. Lo ayudé a levantarse y lo senté junto a mí. Hijo, yo elegí ser lo que soy. Elegí ser un albañil honesto en lugar de ser un profesionista deshonesto. Elegí quedarme en mi barrio en lugar de buscar otros horizontes. Elegí trabajar con las manos en lugar de trabajar con papeles. Pero papá, tú vales más que... No, mijo. Yo valgo exactamente lo que soy, ni más ni menos. Y tú también tienes que entender tu valor. ¿Cuál valor? Si soy el peor hijo del mundo. Eres el hijo que se dio cuenta de su error. El hijo que tuvo el valor de confesar sus verdaderos sentimientos. El hijo que está dispuesto a cargar con su culpa para aprender de ella. Nos quedamos callados un rato, los dos sentados en esa cama donde yo le leía cuentos cuando era niño. ¿Sabes qué vamos a hacer, Rodrigo? ¿Qué, papá? Vamos a seguir adelante, vamos a vivir con esto que pasó, pero no vamos a dejar que nos destruya. Tú vas a aprender a valorar lo que tienes, y yo voy a aprender a no esperar que mis sacrificios sean siempre entendidos. ¿Pero vamos a estar bien? Vamos a estar diferentes. Pero sí, vamos a estar bien. Rodrigo me abrazó, y esta vez el abrazo se sintió real. No desesperado, no culposo, sino real. Te amo, papá. Te amo con todo y que seas albañil, con todo y que veas telenovelas, con todo y que no hables inglés. Te amo porque eres el hombre más honesto que conozco. Y yo te amo a ti, hijo, con todo y que me hayas lastimado, con todo y que hayas dudado de mí. Te amo porque eres mi sangre, mi vida, mi todo. Han pasado 2 años desde que pasó todo esto. Rodrigo y yo vivimos juntos otra vez. Las cosas no son exactamente como antes, pero son buenas. Él aprendió a valorar la vida simple, el trabajo honesto, las cosas sencillas. Yo aprendí que los hijos no son propiedad de uno, que tienen derecho a equivocarse, a lastimar, a arrepentirse. Don Jacinto salió de la cárcel hace 6 meses. Su esposa murió mientras él estaba adentro. A veces lo veo en la calle y nos saludamos con la cabeza. No hay rencor. Solo 2 hombres que aprendieron que las decisiones desesperadas dejan cicatrices para siempre. Rodrigo nunca se ha perdonado completamente. Todavía tiene pesadillas. Todavía se despierta a veces llorando. Pero está aprendiendo a vivir con eso.
porque hay errores que no se olvidan, que se cargan como recordatorios de lo que nunca se debe volver a hacer. Y yo sigo siendo Aurelio Mendoza, albañil de Guadalajara. Sigo viendo telenovelas. Sigo sin hablar inglés. Sigo trabajando con estas manos callosas. Pero ahora sé algo que antes no sabía, que la honra no se la da a uno el trabajo que hace, sino la forma en que lo hace, y que a veces las palabras más dolorosas que uno puede escuchar son las que más enseñan sobre el amor verdadero.